Bueno, vamos a empezar con otro tema que viene en el plan de estudios de oftalmología y es la conjuntiva. La conjuntiva es un término que proviene del latín conjunctivus y que significa unir o enlazar. Entonces, en el caso de la conjuntiva, pues va a unir o enlazar a lo que viene siendo los párpados con el globo ocular y una buena parte de sus anexos oculares. La conjuntiva es una membrana mucosa, transparente, que tapiza el globo ocular desde el limbo esclerocorneal hasta los bordes palpebrales. Entonces cubre, por lo tanto, a la esclerótica y que a través de esa conjuntiva se va a visualizar el color de la esclerótica, que va a ser un color blanco nacarado, que es como la debemos ver en la mayor parte de los pacientes. Entonces, la conjuntiva, pues, se va a dividir en tres partes, que viene siendo la conjuntiva vulvar, que va a estar en contacto con la esclerótica, la conjuntiva de fondos de saco, y la conjuntiva palpebral o tarsal, que va a estar unida de manera muy importante a lo que viene siendo el tarso, tanto superior como inferior. Usamos una pata de cerdo. La conjuntiva se va a continuar con la piel a nivel No, nosotros del margen no vimos esa palpebral, práctica nosotros. lo que viene siendo la unión mucocutánea. Y que aquí No, probablemente la referencia más importante a ese nivel va a ser quizá la línea gris. Y a nivel del ojo se va a unir a nivel del limbo esclerocorneal, que viene siendo la unión de lo que es la esclerótica y lo que es la córnea en los 360 grados. Estas serían las funciones de la conjuntiva. Va a participar en el sistema de defensa como una barrera física, como una fuente de células inflamatorias. Va a aportar la capa mucosa o mucinosa de la película lagrimal, que va a ser la capa más interna. Y esta capa va a estar formada por lo que viene siendo las células caliciformes o las células de Glover, que hacen que el epitelio, que la córnea, que en un momento dado tiene mucho contenido lipídico, se convierta un poco más acuoso para que la conjuntiva pueda realizar sus funciones. También la conjuntiva ayuda a lubricar al globo ocular, produciendo mucosidades y lágrimas. Hay que recordar que a nivel de la conjuntiva tarsal o palpebral, vamos a tener las glándulas lagrimales accesorias. Van a ser las de Krauss, las de Wolfram. Entonces las lágrimas, aunque van a ser en una menor cantidad, pero van a originar lo que nosotros conocemos como el lagrimeo basal. Y esta conjuntiva, pues, otra de sus funciones es que va a unir el párpado con el globo ocular. Siempre la conjuntiva vulvar con la conjuntiva tarsal van a estar separadas. Y en ocasiones cuando los párpados se cierran, se forma una especie de cavidad virtual, y que esa cavidad, cuando se retraen o se abren los párpados, podemos poner en evidencia la superficie del globo ocular. Estas serían las partes de la conjuntiva. La conjuntiva vulvar, que se va a iniciar a nivel de lo que es el limbo esclerocorneal. En los 360 grados de este limbo esclerocorneal, ahí va a llegar la conjuntiva y se va a continuar con lo que viene siendo el epitelio corneal.
la conjuntiva de lo que viene siendo lo de fondos de saco y lo que viene siendo la conjuntiva tarsal o palpebral. Entonces, otras estructuras que van a estar adyacentes ahí a la conjuntiva sería la carúncula lagrimal y el pliegue semilunar, que van a estar a nivel del canto interno. Entonces la carúncula lagrimal va a ser una pequeña prominencia que va a estar en este ángulo interno del ojo y que a veces nosotros lo podemos observar cuando al paciente lo estamos explorando en la lámpara de hendidura. Y también vamos a observar una pequeña redundancia de conjuntiva en la parte inferior y que se conoce como pliegue semilunar. Ese pliegue semilunar viene siendo el esbozo del tercer párpado y que el ser humano al ir evolucionando, ese tercer párpado que en etapas iniciales se tenía, se fue perdiendo, reduciendo, ya no nada más hay algunas, esas referencias, esos pequeños pliegues que nosotros de rutina los vemos en la exploración oftalmológica cuando estamos observando la superficie del globo ocular. Entonces la conjuntiva vulvar pues va a cubrir a la esclerótica en su parte anterior y esa esclerótica es la que va a dar el color blanco nacarado. Cuando nosotros tenemos una hiperemia o una inflamación de la conjuntiva, vamos a utilizar el término de conjuntivitis. Y ahí vamos a tener lo que viene siendo un ojo rojo o una hiperemia en grado variable y que en un momento dado oculta ese color blanco nacarado que se transparenta a través de lo que viene siendo la conjuntiva vulvar. Entonces, esta conjuntiva vulvar está unida en su parte más interna a lo que viene siendo la cápsula de Teno, que como su nombre indica es una cápsula que cubre al globo ocular en su parte, lo que viene siendo desde la parte más anterior hasta la parte más posterior y que lo cubre en su totalidad. Esta cápsula de Teno, en ocasiones cuando nosotros hacemos algún abordaje para poner en evidencia lo que vienen siendo los músculos estructurares o cuando se va a hacer algún abordaje para alguna cirugía intraocular como algunas vitrectomías, pues tenemos que hacer la incisión y tenemos que separar esa cápsula de Teno, que va a ser la estructura más interna de lo que viene siendo la conjuntiva vulvar. Esta conjuntiva vulvar pues va a ser muy delgada y esa conjuntiva vulvar pues se va a iniciar a nivel del limbo esclerocorneal, va a cubrir toda la esclerótica y va a terminar a nivel de lo que viene siendo el fondo de saco. A nivel de esta conjuntiva vulvar, pues vamos a tener también células, múltiples células a nivel de lo que viene siendo muy cerca del limbo esclerocorneal y que van a ser unas células que se conocen como células de stem, que van a estar adyacentes ahí al limbo esclerocorneal y que a veces van a jugar un papel muy importante en lo que viene siendo la estabilidad y lo que viene siendo la transparencia de lo que es la córnea. Entonces vamos a tener también lo que viene siendo la conjuntiva palpebral. Esta va a cubrir la cara posterior de los párpados y se va a adherir de manera muy importante, que a veces va a ser muy difícil separar lo que es el tarso y lo que viene siendo la conjuntiva tarsal o la conjuntiva palpebral. Esta se va a extender desde el borde libre de los párpados a nivel del margen palpebral
hasta lo que viene siendo los fondos de saco. Y va a estar adherida firmemente a lo que viene siendo los tarsos, tanto el tarso superior como el tarso inferior. Esta conjuntiva tarsal, en ocasiones cuando nosotros queremos hacer a veces algunos colgajos, como serían los colgajos tarso-conjuntivales, tenemos que hacer una incisión en donde vamos a incluir tanto a la conjuntiva tarsal como al tarso, porque separar estas dos estructuras en ocasiones es prácticamente imposible. Les mencionaba que a nivel de la conjuntiva también vamos a ver otras estructuras. Vamos a ver lo que viene siendo la carúncula lagrimal, que va hasta a nivel del ángulo interno o del canto interno del globo ocular. Es una estructura carnosa y epidermoide y que va a contener tanto glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Y a veces también pudiéramos observar folículos pilosos a ese nivel. Contiene algunas glándulas muy similares a las de Krauss y la irrigación de esta carúncula va a estar dada por lo que viene siendo la arteria palpebral superior y la inervación va a ser originada por el nervio trigémino y de estas vamos a tener una rama que sería lo que es la rama frontal y también la rama infratroqueal. Adyacente a esta carúncula lagrimal, vamos a tener lo que viene siendo el pliegue semilunar. Va a estar muy cerca de la carúncula lagrimal y va a tener una relación más importante con lo que viene siendo la conjuntiva vulvar. Entonces, este pliegue semilunar es el esbozo del tercer párpado. Y ese tercer párpado se ve de manera frecuente en algunos reptiles y en algunas aves, en donde se observa cómo ese pliegue, ese tercer párpado, cubre la superficie ocular sin que el animal o a veces el reptil tenga que cerrar los párpados como ocurre en el caso de los humanos. Un pliegue que va desde la parte más interna hacia la parte más externa y cuando se pone en evidencia va a ocluir la superficie del globo ocular para darle también una buena protección. Entonces, el pliegue semilunar también se llama membrana nictitante, que viene en algunos libros de literatura oftalmológica y que nos habla de ese esbozo, de ese tercer párpado en, en personas que han evolucionado o en otros animales que han evolucionado y que en ese caso hay esbozos de ese tercer párpado. Entonces es un pliegue de la conjuntiva vulvar y que va a estar en ocasiones un poco engrosado y que se puede movilizar. Entonces va a estar situado a nivel de la región del canto interno, en su parte más inferior y que puede tener una relación muy importante con lo que viene siendo la carúncula lagrimal y que en ocasiones cuando se llega a inflamar esa carúncula lagrimal por un absceso o alguna inflamación, ese pliegue también de manera indirecta se puede inflamar un poco. Entonces ese pliegue semilunar va a colaborar en lo que viene siendo la difusión de la película lagrimal y que esa difusión de la película lagrimal se va a lograr con el parpadeo, con lo que viene siendo el cierre y la apertura de los párpados. Se va a difundir toda la película lagrimal en lo que viene siendo la superficie ocular. Entonces la conjuntiva pues va a estar formada por dos capas, lo que viene siendo un epitelio
y un estroma o una sustancia propia. El epitelio conjuntival va a variar de cuboide estratificado en la conjuntiva tarsal a un columnar en lo que viene siendo los fondos de saco. Y a nivel de lo que viene siendo la conjuntiva palpebral, sería un epitelio, lo que viene siendo escamoso y un poco queratinizado. Van a existir múltiples microvellosidades a nivel de este pliegue, de este epitelio, y en ocasiones vamos a hallar a nivel de este epitelio varias capas, y estas capas pues van a estar dispuestas desde la parte más superficial hasta la parte más profunda. En el caso del estroma, que también nosotros conocemos como sustancia propia, va a ser la capa más profunda de lo que viene siendo la conjuntiva, y va a formar un tejido conjuntivo laxo y va a ser muy vascularizado. Va a estar separado del epitelio por una membrana basal, y algunos autores dividen este estroma en dos capas. Una capa adenoidea, que va a ser una capa fina formada por fibras elásticas, en la que van a existir linfocitos, mastocitos, células plasmáticas, polimorfonucleares, y que van a jugar un papel muy importante en aquellos cuadros que van a ser originados primordialmente por procesos inflamatorios alérgicos que se van a presentar a nivel de la conjuntiva. A nivel de la capa más profunda, pues va a ser un tejido conectivo, y ese tejido conectivo se va a continuar con lo que viene siendo las placas tarsales, en donde vamos a tener algunos vasos y también vamos a tener glándulas y nervios. Entonces, la capa adenoidea de este estroma, por lo regular, va a aparecer a los 3 meses, y es cuando ya se pudieran presentar cuadros de hipersensibilidad a nivel de lo que viene siendo la conjuntiva. Entonces, a nivel también de la conjuntiva, vamos a tener diversas glándulas. Vamos a tener glándulas productoras de mucina, que van a formar la capa más interna de la película lagrimal. Estas serían las células caliciformes o las células de Glovet, que van a estar muy cerca de lo que viene siendo el limbo esclerocorneal y a nivel de la conjuntiva vulvar. Vamos a tener lo que viene siendo las criptas de Henle, y que van a estar a nivel de conjuntiva tarsal, cerca de los fondos de saco. Y vamos a tener las células de Mans, que van a rodear el limbo en los 360 grados. Entonces, estas células caliciformes de la conjuntiva van a estar a nivel de lo que es el epitelio, y van a ser muy abundantes. Entonces, tanto a nivel de lo que viene siendo la conjuntiva tarsal y la conjuntiva vulvar, y van a producir pues una secreción mucosa que van a jugar un papel muy importante en lo que viene siendo el cierre y el parpadeo de los párpados. Vamos a tener también otras glándulas a nivel de la conjuntiva, como serían las glándulas lagrimales accesorias, que son las de Krauss y las de Wolfram. Las de Krauss van a estar a nivel del fornix y van a ser en mayor cantidad a nivel de la parte superior
y las de Wolffield van a estar muy cerca del margen, del margen, tanto superior como inferior, van a ser en menor cantidad y van a producir lo que viene siendo la secreción basal de lo que es la película lagrimal. La irrigación de la conjuntiva pues va a estar dada por lo que viene siendo las arterias conjuntivales. Estas arterias conjuntivales van a ser derivadas de las palpebrales y de las arterias ciliares anteriores, que van a proceder de lo que viene siendo la arteria oftálmica. Entonces, estas arterias conjuntivales, pues van a ser las que van a dar la irrigación a nivel de la conjuntiva tarsal y de la conjuntiva vulvar. A nivel de la conjuntiva tarsal, pues van a dar la irrigación a nivel de los párpados. Y aquí vamos a tener lo que nosotros conocemos como la arcada periférica y la arcada marginal, que va a estar muy cerca de lo que viene siendo la emergencia de las pestañas. Una vez que esa irrigación arterial ha cumplido su función, vamos a tener las venas conjuntivales que van a colectar la sangre que ya arterial que ya cumplió su función, y vamos a tener esas venas conjuntivales que se van a dirigir para formar lo que viene siendo las venas orbitarias, donde se va a recolectar esa sangre. A nivel de la conjuntiva, pues vamos a tener varios linfáticos, y esos linfáticos van a estar en dos capas, uniendo tanto los linfáticos de los párpados como los linfáticos de la conjuntiva. Y vamos a tener los linfáticos superficiales que van a estar debajo de los capilares, y los profundos que van a estar en la sustancia propia, en lo que viene siendo el estroma conjuntivo. La inervación de la conjuntiva pues va a estar dada por lo que viene siendo el nervio trigémino. Y aquí vamos a tener la rama oftálmica que va a dar el nervio lagrimal, el nervio frontal y el nervio nasociliar, que van a dar la inervación de la mayor parte de la conjuntiva, tanto a nivel de la conjuntiva vulvar, de la conjuntiva de fondos de saco y de la conjuntiva palpebral o tarsal. También vamos a tener otra rama del trigémino que viene siendo la maxilar, que nos va a dar una rama infraorbitaria, que esa va a dar la sensibilidad a nivel de la conjuntiva de fondos de saco inferior, de lo que viene siendo la conjuntiva tarsal inferior. La conjuntiva pues va a tener una parte más profunda. Nosotros conocemos como la cápsula de Teno. Esta cápsula de Teno pues va a ser una capa fibrosa que va a abrazar a toda la porción de la esclerótica, desde lo que viene siendo el limbo esclerocorneal y cubriendo la parte posterior del globo ocular. Entonces, esta cápsula de Tenon es una cápsula que va a cubrir el globo ocular en su totalidad. Es de consistencia flexible y elástica. Y esta cápsula de Tenon, la manera de ponerla en evidencia es con alguna disección, haciendo una incisión a nivel del epitelio y del estroma de la conjuntiva, y podemos descubrir esa cápsula de Tenon, que va a estar adyacente a lo que viene siendo la epiesclera y lo que viene siendo la esclerótica. Entonces, esta cápsula de Tenon
va a estar atravesada por el nervio óptico en lo que viene siendo la parte posterior. También va a estar atravesada por los vasos y los nervios ciliares y los músculos extraoculares del globo ocular. Las funciones de esta cápsula de Tenon facilita que las vainas aponeuróticas de los músculos extraoculares, sobre todo, se puedan estabilizar y desplazar de manera adecuada con lo que viene siendo la motilidad de los globos oculares y que nosotros investigaríamos con lo que viene siendo las ducciones y las verversiones. El mayor grosor de esta cápsula de Tenon está a nivel del limbo esclerocorneal, donde va a tener un grosor aproximadamente de un milímetro. Va a tener una mayor adherencia a nivel del limbo esclerocorneal y a nivel que esta cápsula de Tenon se desplaza hacia la parte posterior, ese grosor va a disminuir de manera muy importante. Entonces, cuando nosotros tenemos algún proceso inflamatorio a nivel de la conjuntiva, vamos a utilizar el término de lo que viene siendo la conjuntivitis. Entonces, esta conjuntivitis es una inflamación de la conjuntiva que puede ser en sus tres porciones o a veces puede abarcar quizá una, dos o estas tres capas de la conjuntiva. Hay veces que nosotros podemos tener una conjuntivitis vulvar o a veces podemos tener una conjuntivitis palpebral o una conjuntivitis de fondo de saco. Entonces, cuando se inflama la conjuntiva en su totalidad, pues es un síntoma y a veces es un signo que nosotros podemos observar cuando en ocasiones estamos observando al paciente o que le estamos apenas iniciando la exploración oftalmológica y que en ocasiones lo podemos hacer de manera inicial, de manera macroscópica y posteriormente de manera microscópica con lo que viene siendo la lámpara de hendidura. Esta conjuntivitis pues puede ser originada por la acción de diferentes agentes infecciosos o en ocasiones alérgicos, tóxicos o mecánicos y que el paciente lo va a manifestar por un prurito, en ocasiones un ardor y un picor ocular. El paciente pudiera referir también la sensación de cuerpo extraño, como si trajera basura o un objeto y en ocasiones ese cuerpo extraño el paciente lo puede sentir en diferentes partes del ojo, como lo pudiera sentir a nivel de párpado superior, a nivel de párpado inferior o a nivel de la región del canto interno o a nivel de la región de canto externo. En ocasiones, cuando estos pacientes presentan algún cuadro inflamatorio a nivel de la conjuntiva, puede haber la aparición de diferentes células inflamatorias que en ocasiones nosotros las podemos localizar a nivel de la conjuntiva vulvar o en ocasiones a nivel de la conjuntiva tarsal. Y esas células inflamatorias en ocasiones se pudieran manifestar por la aparición de folículos o de papilas que van a tener predominancia por lo que viene siendo la conjuntiva tarsal, ya sea superior o inferior. En ocasiones los pacientes también pudieran tener la presencia de, en ocasiones, flicténulas, que va a ser la acumulación de células inflamatorias y que esas flicténulas en ocasiones van a tener predilección por el limbo esclerocorneal. Y en ocasiones cuando nosotros al paciente lo revisamos
en la lámpara de hendidura, vamos a hallar en ocasiones la aparición de células inflamatorias y que se van a depositar, en este caso, a nivel del limbo esclerocorneal inferior y que van a agarrar una coloración blanquecina. Si a ese paciente nosotros lo teñimos con el colorante de fluoresceína, van a captar esa coloración de ese colorante y van a agarrar un color verdoso. También cuando un paciente tiene un cuadro inflamatorio a nivel de la conjuntiva, pudiera en ocasiones ser originado por diversas bacterias y que van a originar una conjuntivitis infecciosa. Y esa conjuntivitis infecciosa nos puede originar desde una secreción serosa, una secreción fibrinosa o en ocasiones una secreción purulenta, que nosotros al hacer la exploración la podemos poner en evidencia. Entonces, estas alteraciones son alteraciones que nosotros vamos a observar de manera muy frecuente cuando el paciente presenta algún proceso inflamatorio a nivel de la conjuntiva y que nosotros vamos a encasillar con el término de conjuntivitis. Entonces, para nosotros clasificar la conjuntivitis, utilizamos en ocasiones diversas clasificaciones para poner en evidencia diversos procesos inflamatorios que se van a localizar a nivel de esta membrana transparente del ojo. Y según el agente o el acceso infeccioso que la llegue a producir, vamos a utilizar diversas clasificaciones. En ocasiones la que utilizamos de manera más frecuente sería primordialmente el modo de presentación de este tipo de conjuntiva y que se refiere al tiempo de evolución y que según el tiempo de la evolución de la conjuntivitis la podemos clasificar en una conjuntivitis hiperaguda, aguda, subaguda y crónica. Esa sería según el modo de su presentación y cómo va a evolucionar a nivel del tiempo. En el caso según la naturaleza de la exudación de la conjuntiva, nosotros la podemos clasificar a esa conjuntiva, a esa conjuntivitis en una conjuntivitis serosa, en una conjuntivitis mucosa, en ocasiones en alguna conjuntivitis purulenta o mucopurulenta. Según las alteraciones estructurales que se originen a nivel de la conjuntiva, nosotros a esa conjuntivitis la podemos clasificar en una conjuntivitis folicular o en ocasiones en alguna conjuntivitis papilar. En ocasiones también una clasificación que utilizamos de manera muy frecuente es el mecanismo responsable de la inflamación a nivel de la conjuntiva y que sería la clasificación etiológica, en donde esta clasificación utilizamos las conjuntivitis infecciosas que pueden ser originadas en ocasiones por bacterias, por virus, por hongos, por parásitos, que serían las más frecuentes. En ocasiones también vamos a tener las conjuntivitis alérgicas que van a tener sobre todo diversas variedades, como serían en ocasiones las conjuntivitis vernales, las conjuntivitis epidémicas, en ocasiones las conjuntivitis hemorrágicas. Y por último, una última clasificación que utilizamos de manera muy ocasional
Esto se refiere a las estructuras vecinas que puede afectar esta conjuntiva inflamada, y que cuando se inflama exclusivamente la conjuntiva, vamos a utilizar el término de conjuntivitis. Cuando se inflama la conjuntiva y los párpados, vamos a utilizar el término de blefaroconjuntivitis, y cuando se inflama la conjuntiva, los párpados y la córnea, vamos a utilizar el término de queratoconjuntivitis, y que en ocasiones eso lo podemos ver en la consulta oftalmológica que vemos de manera habitual. Entonces, vamos a mencionar varios ejemplos de cómo nosotros, en cuanto a la evolución en el tiempo, ya les había mencionado en la diapositiva anterior que estas conjuntivitis las vamos a clasificar en hiperagudas, cuando su instalación es de manera muy rápida y que puede ser en el término de unas horas. Conjuntivitis agudas, que por lo regular más o menos van a durar un mes de evolución. Conjuntivitis subagudas, que en ocasiones pueden durar más de quizá 3 meses, y las conjuntivitis crónicas, que tienen una evolución de más de 6 meses de evolución en el tiempo. En el caso de las conjuntivitis hiperagudas, vamos a tener la conjuntivitis neonatorum, que se presenta en recién nacidos, y que el paciente lo va a presentar con la aparición de inflamaciones de grado variable a nivel de la conjuntiva, y vamos a tener una secreción mucopurulenta o purulenta. Vamos a tener conjuntivitis agudas, que en ocasiones nos pudieran dar una secreción en ocasiones serosa, o una secreción exudativa, como sería en la imagen inferior. En cuanto a veces la naturaleza de la secreción que se puede originar a nivel de la conjuntiva, vamos a tener una conjuntivitis serosa, que va a dar una especie de la formación de membranas, y que en ocasiones pudieran adherir tanto el borde palpebral como el borde palpebral inferior. En ocasiones vamos a tener las conjuntivitis mucosas, que esas van a ser muy características de los cuadros que pudieran originar alguna blefaritis o una blefaroconjuntivitis, en que van a dar una secreción mucosa, filamentosa, que va a ser de un color blanquecino y que va a ser un poco elástica. Vamos a tener las conjuntivitis purulentas, que van a ser de un color amarillento o de un color verdoso, y que esas son muy características, que van a ser originadas por estreptococos, estafilococos o neumococos, o en ocasiones gonococos, que van a producir esa secreción purulenta muy característica, y que a veces van a aglutinar a las pestañas, que cuando se llega a secar esa secreción, van a ocluir los párpados, y a veces no podemos nosotros de manera adecuada explorar la superficie del globo ocular. En esos casos tenemos que humedecer los párpados durante varios minutos con agua tibia, para que se pueda remojar esa secreción que está muy adherida a las pestañas, y de esta manera pudiéramos abrir con mucho cuidado los bordes palpebrales. También vamos a tener unas conjuntivitis que van a originar a veces algunas membranas, que serían pseudomembranas o conjuntivitis membranosas. Y que en un momento dado, para nosotros poder
distinguirlas de manera más adecuada, pues en ocasiones debemos retirar esas membranas y esas membranas las podemos retirar con algún cotonete que nosotros podemos utilizar. Les quisiera pedir un favor. ¿Me pueden esperar tantito, 5 minutos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, tengo un vecino que está golpeando y no me deja dar la clase. Permítame. Bueno, vamos a continuar. Entonces, les estaba comentando de esta clasificación que tomamos en cuenta esa secreción que puede originarse a nivel de la conjuntiva. Habíamos mencionado de estas conjuntivitis pseudomembranosas y membranosas, y que a veces la manera de poner en ocasiones si esta conjuntivitis forma membranas o pseudomembranas, a veces retiramos esas membranas de lo que viene siendo la conjuntiva, que pueden estar la mayor parte en lo que viene siendo la conjuntiva palpebral o tarsal. En ocasiones, cuando esas membranas se retiran sin que el tejido sangre, lo vamos a encasillar como conjuntivitis pseudomembranosa. Y cuando esas membranas las estamos quitando y que sangran, vamos a utilizar el término de conjuntivitis membranosa. Entonces, esa sería la manera de poner en evidencia. Cuando hay membranas, pues nosotros las tenemos que retirar para que el medicamento pueda cumplir su función. Si no quitamos esas membranas, en ocasiones el medicamento no va a hacer el efecto deseado y en esos casos pues las debemos retirar prácticamente en su totalidad. Vamos a tener también otro tipo de clasificación de las conjuntivitis y esta clasificación va a tomar en cuenta las alteraciones estructurales.
van a presentar a nivel de la mucosa de la conjuntiva. Vamos a tener lo que son las conjuntivitis foliculares, las conjuntivitis papilares, las conjuntivitis flictelunares y una conjuntivitis que se conoce como papilar gigante. En el caso de la conjuntivitis foliculares, van a ser la aparición de folículos que van a encontrar a nivel de la conjuntiva tarsal o a nivel de la conjuntiva de fondos de saco y que pudieran simular como si fuera una especie de huevos que están dispuestos de manera habitual en los supermercados y que pudieran simular esos folículos que nosotros podemos observar cuando el paciente tiene una conjuntivitis folicular. Esa conjuntivitis folicular es muy característica en ocasiones de procesos alérgicos, conjuntivitis alérgicas o en ocasiones procesos infecciosos como serían las conjuntivitis virales, que dan estos cuadros de conjuntivitis foliculares y que cuando a veces nosotros al paciente le vertimos los párpados, los podemos poner primordialmente en evidencia. Las conjuntivitis papilares pues van a ser papilas mucho más grandes, que van a estar a nivel de lo que viene siendo el tarso o en ocasiones también pueden aparecer a nivel de la conjuntiva vulvar. Entonces van a ser papilas como si fuera una especie de empedrado. Esa especie de empedrado pues va sobre todo a favorecer la acumulación de secreción mucoide. En ocasiones también va a originar un aumento del párpado, originando cierto grado de caída. Vamos a tener las conjuntivitis flictelunares que van a ser depósitos de células inflamatorias que a veces se pueden depositar a nivel del limbo esclero corneal inferior o a nivel de lo que viene siendo la conjuntiva vulvar. Y lo que viene siendo la conjuntivitis papilar gigante es una variante de las conjuntivitis papilares, en donde las papilas van a ser de mayor tamaño y en ocasiones de mayor grosor. Y que eso nosotros lo vamos a poner en evidencia cuando en ocasiones hagamos esa exploración de la conjuntiva. Entonces, en el caso de otra clasificación de las conjuntivas en que va a ser el mecanismo responsable, sería la clasificación etiológica. Y esta clasificación etiológica va a clasificarlas en conjuntivitis alérgicas, conjuntivitis bacterianas, conjuntivitis virales, conjuntivitis micóticas, conjuntivitis químicas y conjuntivitis inespecíficas. Y que en un momento dado, cuando nosotros hagamos el interrogatorio, podemos ir pensando en cuál sería la etiología de ese proceso inflamatorio que va a presentar el paciente que estamos atendiendo y que posteriormente lo vamos a explorar y le vamos a dar un diagnóstico de esa. Las más frecuentes en estos casos sería probablemente las conjuntivitis alérgicas. Las conjuntivitis alérgicas, enseguida tendríamos las conjuntivitis infecciosas. Las más frecuentes serían las producidas primordialmente por bacterias, enseguida las virales y menos frecuentes las micóticas o las producidas por hongos. Las conjuntivitis químicas son propias de gente que desarrolla diversas actividades y que en un momento dado pudiera estar con agentes químicos y que al no utilizar sobre todo algunos
algunas normas para cuidarse cuando se manejan esos químicos, pudiera caerles a nivel de la superficie del globo ocular y originar diversos grados de inflamación a nivel de lo que viene siendo la conjuntivitis. Y por último, según las estructuras oculares vecinas que estén afectadas, vamos a tener la conjuntivitis propiamente dicha. Cuando ya se afectan párpados y conjuntiva, vamos a tener las blefaroqueratoconjuntivitis. Si en ocasiones nada más se afecta la conjuntiva y se afecta la córnea, vamos a tener las queratoconjuntivitis. Cuando se llega a afectar párpados, conjuntiva y córnea, vamos a tener las blefaroqueratoconjuntivitis, que a veces por motivo de espacio o a veces por motivo de tiempo, pues es un diagnóstico que en ocasiones podemos obviar o para no extendernos más en lo que viene siendo el expediente clínico. Cuando se inflama la esclerótica y la conjuntiva, tendríamos las escleroconjuntivitis. Y aquí tenemos pues varias variantes. En la parte sobre todo la imagen de la izquierda y la superior, pues vamos a tener una blefaroconjuntivitis. Se inflama conjuntiva vulvar, se inflama conjuntiva tarsal y ya está inflamado parte del borde palpebral. Aquí tendríamos en la imagen izquierda inferior una blefaroqueratoconjuntivitis, porque aparte de ya tener problemas a nivel de córnea, va a estar afectada la conjuntiva y vamos a tener afectación de los párpados. En ocasiones cuando se llega a inflamar lo que viene siendo la conjuntiva y lo que viene siendo la esclerótica, vamos a tener una escleroconjuntivitis, como sería en la imagen inferior y de la derecha, donde vemos esa hiperemia de la conjuntiva vulvar y ya tenemos cierta inflamación de las capas más superficiales de la esclera, como sería una epiescleritis, y lo que sería una conjuntivitis propiamente dicha, en que nada más se inflamaría la conjuntiva vulvar y lo que viene siendo la conjuntiva palpebral. Entonces, esta sería una de las clasificaciones que se utiliza de manera menos frecuente. Cuando nosotros tenemos algún cuadro inflamatorio a nivel de las conjuntivas, vamos a tener en ocasiones ciertas alteraciones a nivel del epitelio y a nivel de lo que viene siendo el estroma conjuntival. Y dentro de las alteraciones que vamos a observar, vamos a tener los folículos, que histológicamente va a ser una hiperplasia de tejido linfoide. Entonces van a ser formaciones elevadas, abollonadas y redondeadas, que van a ser translúcidas y avasculares. Y se presentan como si nosotros viéramos una especie de huevos como se colocan en los supermercados. Esas pequeñas elevaciones y que nos van sobre todo a poner en evidencia de que ese paciente va a tener una conjuntivitis folicular, que puede ser producida por una conjuntivitis alérgica o en ocasiones alguna conjuntivitis infecciosa, como pudiera ser a veces alguna conjuntivitis viral o en ocasiones también alguna conjuntivitis bacteriana. Los folículos van a ser folículos muy pequeños, el diámetro también es muy pequeño y van a estar situadas preferentemente a nivel de los tarsos, tanto el tarso superior como el tarso inferior. Van a tener un color amarillento, a veces blanco grisáceo, y que no van a estar vascularizados. Y van a estar rodeados de un fino entramado vascular que no lo va a invadir.
En ocasiones también podemos tener la aparición de papilas a nivel de la conjuntiva. Y estas las vamos a ver de manera más frecuente a nivel de la conjuntiva tarsal o palpebral, tanto en tarso superior como en tarso inferior. Histológicamente las papilas se presentan como infiltrados leucocitarios y van a ser estructuras abollonadas y que van a ser prominentes. Por lógica van a ser de un mayor tamaño que los folículos. Van a tener a veces un aspecto carnoso y centrado y en ocasiones pueden agarrar una forma como si fuera una especie de hongo, en donde van a tener sobre todo una especie de vaso. El tamaño puede ser variable, pero en ocasiones pueden ser tamaños muy voluminosos y van a adquirir un aspecto como si fuera un aspecto adoquinado o un aspecto sobre todo como si fuera un aspecto donde vamos a tener varios adoquines puestos de esa manera característica y que van a aumentar el peso del párpado y también son un factor de riesgo para favorecer la aparición de secreción mucoide o en ocasiones de secreción purulenta o en ocasiones mucopurulenta. Y aquí, cuando nosotros tenemos una inflamación de la conjuntiva, vamos a tener una conjuntivitis superficial o una conjuntivitis profunda. Y para poner en evidencia eso, pues vamos a hacer una exploración pertinente. Cuando hacemos esa exploración, pues sobre todo serían los hallazgos que más vamos a tener en cuenta. Si es una congestión superficial o es una congestión profunda. Cuando es una congestión superficial, es una inflamación que va a comprometer casi nada más a la conjuntiva y que los vasos arteriales que van a estar afectados son ramas de las arterias palpebrales. Va a ser una conjuntiva que va a ser sobre todo móvil y que en un momento dado, pues nosotros lo podemos poner en evidencia cuando hagamos esa exploración. Estos vasos pues van a tener mayor predominancia a nivel lejos del limbo esclerocorneal y van a estar casi siempre a nivel de lo que viene siendo el fondo de saco. Van a tener un color rojo intenso. En ocasiones cuando nosotros aplicamos un vasoconstrictor, esa hiperemia de la conjuntiva puede desaparecer y en ocasiones puede haber una secreción mucosa o mucopurulenta. El paciente no va a presentar fotofobia, no va a presentar dolor, la pupila va a tener un tamaño normal, la córnea va a estar transparente. Ese sería cuando tenemos una hiperemia superficial o que tenemos una congestión superficial. Cuando tenemos una congestión profunda o tenemos una hiperemia profunda, casi siempre se va a asociar a otros cuadros inflamatorios del globo ocular, como pudiera ser esclerótica, córnea o en ocasiones tracto uveal, y que en ocasiones el paciente pudiera tener otros cuadros inflamatorios, como pudiera ser alguna queratitis, una iridociclitis, o en ocasiones algún glaucoma. Son los vasos arteriales que van a estar afectados, serían las arterias ciliares anteriores. Entonces, esta conjuntiva, por lo regular, no es móvil cuando nosotros la tratamos de movilizar con un cotonete, van a ser vasos finos y van a ser muy rectos. Estos vasos finos casi siempre van a estar a nivel del limbo esclerocorneal. Son vasos finos que si nosotros les colocamos un vasoconstrictor, no van a desaparecer y por lo regular el paciente va a tener
una secreción acuosa o va a tener un lagrimeo. El paciente pudiera tener alguna fotofobia o pudiera tener dolor y la pupila puede estar en un momento dado afectada. La córnea puede tener alteraciones en lo que viene siendo su transparencia. Entonces, con esto terminaríamos el día de ahora la clase. No sé si tengan alguna duda.